Gracias por continuar junto a nosotros. El Ministerio de Agricultura indicó que adelantará la importación de 95.000 toneladas métricas de maíz que inicialmente estaban previstas para 2025. Una medida gubernamental en medio de la sequía que golpea a Ecuador. Vamos a recibir en esta mañana vía telemática a Richard Intriago, él es PhD en agroecología, con quien vamos a conocer cuál es la situación del sector agropecuario en el país. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Estimada Anaí, muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo está la situación en medio de esta crisis hidrológica, en medio de esta sequía que está golpeando a nuestro país? ¿Cómo está la situación del agro? Vean, yo creo que no hemos nosotros podido aprender la lección de todos los años que está ocurriendo. Hay un tema de calentamiento global que tenemos que enfrentar cada año. El tema de la sequía es un tema muy normal después de los inviernos en el país. El tema de la baja productividad en muchos de los casos. Bueno, yo creo que no hemos aprendido la lección y cada año lo vemos como sorprendente cuando todos los años pasa exactamente lo mismo. Si estamos hablando, por ejemplo, de la baja productividad de maíz por una sequía, estamos teniendo datos erróneos, porque el maíz, el 90% de la producción, que son alrededor de 1.4 millones de toneladas al año, se realiza principalmente en la época invernal. Y estoy hablando de enero, febrero, marzo, abril hasta mayo, donde estamos hablando también de las provincias principales como Guaya, Los Ríos y Manabí, y en alguna medida algo de maíz, principalmente amarillo duro, en Loja. Entonces, no podemos decir que ahora hay una producción, estamos siendo afectados por la sequía cuando sabemos que estamos en época de verano y tenemos baja producción de maíz en este tiempo. Así que todos los años el tener que justificar una falta de planificación agrícola, agropecuaria para la soberanía alimentaria, porque esto redunda, al final de cuentas, en una afectación a la soberanía alimentaria, llámese por la producción de maíz para aceite o para harinas, o destinado a la industria animal o a la proteína animal en el país. Así que esa afectación la tenemos permanentemente y no estamos dándonos cuenta de que el Estado tiene la obligación de garantizar la soberanía alimentaria según el mismo artículo constitucional 281. Pero entonces, para tener más claro la situación con respecto a la producción del maíz, ¿existe o no déficit de este producto acá en el país, del maíz? Lo que yo creo es que existe acaparamiento, existe un problema de mala comercialización, de afectación a los productores, pequeños, medianos y grandes principalmente, donde se acapara el producto para poder generar mayores precios, reitero, con el mismo pretexto cada año de que existe una baja producción por sequía. Claro, no hay que alejarnos de que tenemos una situación diferente en el mundo. El problema del cambio climático está afectando permanentemente la agricultura y eso se deriva no solamente en sequía, sino en nuevas plagas y enfermedades, en baja productividad, entre otras cosas. Lo que no significa que no podamos planificar lo que va a ocurrir el próximo año. Yo le voy a decir algo muy honestamente. Veamos el próximo año, hoy, se lo digo a usted, señorita Anaís, veamos el próximo año, exactamente a la misma fecha, y usted va a tener que sacar el mismo reportaje diciendo exactamente lo mismo, porque esto viene dándose ya alrededor de 5 o 6 años permanentemente en el país, y eso es lo que no podemos permitir. Hay que planificar muy bien el sector agropecuario para poder tener mejores resultados. ¿Qué es lo que debería de incluir esta planificación del sector agropecuario para no tener estas situaciones cada año como usted lo analiza? Yo creo que hay que ver ejemplos de países que están liderando algunos temas importantes. Yo ahora me encuentro en El Salvador y el presidente Bukele ha puesto una línea muy interesante después del tema de seguridad, lo cual hizo brillar a este país en todo el mundo. Ahora el presidente ha hablado del tema de sostenibilidad alimentaria, porque El Salvador tiene un problema muy serio de producción para su autoabastecimiento y ha tomado el toro por los cuernos, ha dicho, vamos a resolver el problema de sostenibilidad alimentaria. ¿Cómo? Principalmente interviniendo los mercados.
haciendo que los productores tengan mejores precios directamente a los consumidores y trabajando con los importadores que podrían estar afectando el precio de los alimentos en El Salvador. Exactamente lo mismo tienen que hacer en Ecuador. En Ecuador lo que tenemos que hacer es regular la comercialización del maíz, que muchas veces ni siquiera pagan el precio de sustentación a los productores, y castigar el acaparamiento y la especulación de este producto esencial para la soberanía alimentaria nacional. Tanto así que en el país tenemos hasta una ley y el 80% de los alimentos que se producen en el país son para consumo interno, o sea, estamos muy bien respaldados en términos de soberanía alimentaria. Pero si no tomamos las medidas correctas, vamos a sufrir en el futuro las consecuencias de los errores de hoy. Ahora en El Salvador, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, el 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Y nosotros, y estoy acá porque estamos realizando un evento de soberanía alimentaria y agricultura sostenible, donde además participan universidades ecuatorianas. Pero ¿qué pasa? Que las universidades ecuatorianas vienen a El Salvador, instituciones, GATS, juntas parroquiales, alcaldías, empresa privada. Vamos a estar concentrados en El Salvador el 16 de octubre y en Ecuador no podemos hacer lo propio para poder fortalecer la soberanía alimentaria del país. Yo creo que hay que ver grandes ejemplos que se están dando en el mundo y poderlos replicar con mucha humildad, pero replicarlos en países como los nuestros para que puedan funcionar. Y una, por ejemplo, de las medidas es precisamente estos controles a la especulación, porque se está hablando en algunos mercados que ya han incrementado la cubeta de huevos. Una de las medidas para poder controlar esta especulación. ¿Qué otras también situaciones están, no sé, conociendo en medio de esta situación de la producción del maíz? Por ejemplo, en soberanía alimentaria, pollos, pavos, se viene la fecha de diciembre, el mes donde se requiere de estos productos, ¿está garantizado o no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Vea, cada vez que existe este problema de especulación, todos los precios suben porque ¿cuál es el trabajo, digamos, cuál es la artimaña que hacen los especuladores? Es poder comprar toda la cosecha de abril y mayo, en este caso del maíz amarillo duro, del blanco, y al comprar la cosecha la esconden para que en este momento, cuando comiencen a declarar emergencia porque no hay maíz, el precio sube. Es un tema de oferta y demanda normal del mercado, ¿no? Pero atrás de esto hay especulación, que es un delito. Entonces sube el precio, ya no cuesta $16 el quintal, ahora cuesta 20, 22, 25, comienza a subir el precio y ellos sacan el maíz que lo han tenido escondido, que lo han tenido guardado. Eso obviamente va a afectar a la producción de pollos, a la producción avícola, a los pavos, a los cerdos, porque uno de los insumos más importantes de los balanceados es el maíz. Es el principal insumo de energía de la producción de balanceados, lo que pondría en riesgo, obviamente, la soberanía alimentaria. Aumentarían los costos, ahora los huevos, mañana será de los pollos y los cerdos, y aumentarían los costos de la canasta básica ecuatoriana. Por eso es un delito, por eso es declarado un delito. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es poner mano muy dura en esta situación, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la afectación directa a la economía local, a la economía de principalmente las familias más pobres del país, pero también a la soberanía alimentaria que debe estar garantizada por el Estado. Si usted lee el artículo 281 de la Constitución, dice exclusivamente, la soberanía alimentaria es una obligación del Estado ecuatoriano. O sea, simplemente poniendo y activando el artículo 281, el Estado ecuatoriano podría regular los precios de los alimentos y regular a todos los comerciantes que quieran afectar la alimentación del país. Y con respecto a esta medida de importación de toneladas de maíz que algunos sectores, precisamente de este producto al que se dedican, han pedido al gobierno nacional y ya se ha dicho que se ha adelantado de que se va a realizar esa importación para este año y no como estaba previsto para el 2025. ¿Cómo debería ejecutarse esa importación? Porque se daría esta importación a los industriales, pero ¿por qué no también se daría el cupo para que importen los agricultores? Sí, a ver, primero que la importación que se prevé es de 95.000 toneladas. Solo para tener un dato, lo que la industria más o menos necesita al año son 1.4 millones de toneladas de maíz. Entonces, yo consideraría
que no es una medida para resolver el problema, sino una medida que lo que necesita hacer es crear una emergencia que no existe para que los especuladores puedan sacar el maíz. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, los agricultores no necesitan maíz. Lo que necesitan son los apicultores, son los porcicultores que necesitan producir o darle alimentación a sus animales. El tema es que la industria ecuatoriana también requiere grandes cantidades de maíz para la producción de balanceado. Entonces, primero me parece insuficiente la medida en caso de que exista una emergencia, pero como reitero, conociendo el campo profundamente, que no existe ninguna emergencia y que lo único que va a pasar esto es a encrudecer la realidad de los agricultores pagándole menos el maíz o dejando el maíz de los agricultores en el campo con el fin de poder importar y vender el maíz que está guardado para la especulación. Entonces, bueno, yo creo que en términos generales, lo que hay que entender aquí, fuera del maíz, es que si las políticas públicas se encaminan a favor de la soberanía alimentaria, hay muchas formas de resolver esto. Por ejemplo, no solamente el maíz es el producto que puede entregar energía o el producto energético para la producción de balanceado. Hay muchos otros productos que se podrían utilizar. Por ejemplo, el fomento a los agricultores, pequeños, medianos y grandes, y el respeto al precio de sustentación. Las visitas a los grandes industriales acaparadores para poder determinar que no exista maíz guardado. O sea, hay muchas formas de hacer, pero todo repercute en un problema de soberanía alimentaria. Si es que nuestro país, lamentablemente hoy, que sí tiene su producción nacional, no toma medidas a tiempo suficientes, significa que vamos a tener crisis alimentarias severas en el futuro que no van a poder ser enfrentadas. Recordemos la crisis del COVID, lo que generó de desabastecimiento alimentario del país. Recordemos cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, que no teníamos fertilizantes nitrogenados para producir. Hoy es el cambio climático que sigue trayendo consecuencias importantes para el sector rural. O sea, hay que cambiar la política pública para la agricultura. Hablar de agricultura sostenible, hablar de procesos productivos que no necesiten mayor cantidad de agua. En Estados Unidos, en Israel, en el mundo entero, ya están haciendo investigaciones para cultivos que necesiten poca agua para producir. Están sacando semillas que no son transgénicas, semillas mejoradas para poder tener mayor productividad y enfrentar problemas de plagas y enfermedades. O sea, hay que trabajar en conjunto con la academia para que la política pública y la producción puedan mejorar en todo el territorio nacional. ¿Y cuáles son las investigaciones desde la academia precisamente que en este tiempo se están elaborando con respecto a lo que estamos viviendo? Por ejemplo, hay expertos también que nos advierten que luego de esta sequía también vendrán lluvias severas, lluvias graves, donde también se verá afectado el sector agropecuario. Miren, ahí va a depender mucho de las universidades y la responsabilidad que tengan en lo que están impartiendo en clases y las investigaciones que salen para los graduados y para los posgrados. Estamos hablando, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, hay 3 universidades que van a venir a El Salvador el 16 de octubre al evento de soberanía alimentaria. Es la Universidad Estatal de Bolívar, la Universidad de la Península de Santa Elena y la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. O sea, esa responsabilidad de poder estar en eventos internacionales para poder adquirir conocimiento y poder en conjunto enfrentar los problemas es lo primero que se necesita. Segundo, es la voluntad de las autoridades para que temas como la agricultura sostenible, oiga, tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU que tienen que cumplirse en tan pocos años. ¿Qué están haciendo las investigaciones universitarias? ¿Qué están haciendo los gobiernos locales, el gobierno nacional, para poder generar investigación y prácticas hacia esos 17 objetivos de desarrollo sostenible? Están haciendo muy poco. Por eso, primero, es la responsabilidad de la universidad para poder guiar a sus estudiantes. Hoy ya no se puede estar investigando
cómo funciona, cómo produce el arroz, el maíz o el frijol a partir de un fertilizante químico en particular. Esas investigaciones tienen que terminarse. En las aulas universitarias se tiene que estar hablando cómo producir alimentos con los impactos del cambio climático. Lo que usted acaba de decir, ¿cómo producimos alimentos en sequía? Que sí se puede. Hay variedades que toleran la sequía. ¿Cómo producimos alimentos en medio de una crisis climática sin precedentes? Ujú. ¿Cómo encontramos sistemas productivos que ya no sean de un solo cultivo, sino que sean de asociaciones de cultivos que permitan tolerar las tormentas, los fuertes vientos o las lluvias torrenciales? Eso es lo que tiene que estar investigando la universidad en este momento. Es por eso que hay un esfuerzo colectivo internacional. Miren, a este evento del 16 de octubre vienen 44 instituciones. ¿Saben cuántas están participando de El Salvador? Están participando 10 universidades y una asociación de universidades privadas. O sea, y tanto le ponen al interés de poder resolver el problema alimentario y agropecuario que las universidades se vinculan a nivel internacional para lograrlo. Yo creo que hay un esfuerzo en conjunto que tenemos que hacer, el gobierno nacional, los gobiernos locales, las universidades, los empresarios agrícolas y las organizaciones de productores, con el fin de entender que hoy la prioridad es producir alimentos de calidad y a gran escala para que no falten los alimentos en nuestros países. De pronto, en este evento hay acceso al público, a interesados en esta materia para que también puedan adquirir estos conocimientos y nos puede facilitar esa información, cómo será el acceso a este evento. Sí, por favor, más bien también los invitamos como medio de comunicación, creo que ustedes hacen un papel muy importante en este tema. Hemos escogido como sede El Salvador bueno, por todo lo que El Salvador ahora se ha convertido en un país realmente que nos está dando línea y ejemplo a todos nosotros. Así que invitados completamente, pueden poner, si ponen en el buscador, ponen Jornada Internacional de Soberanía Alimentaria en El Salvador, ahí hay una página web, van a encontrar toda la información y pueden venir con nosotros. Yo creo que es un buen momento. No debemos pasar más años, por favor. Esto realmente es una crisis que cada día se pone más difícil y que nosotros como seres humanos, como ciudadanos, como académicos, debemos dar una respuesta contundente para que la humanidad ya no sufra o no padezca las consecuencias que hemos sufrido en el pasado. O sea, hoy el mundo ya, así como avanza en tecnología, no podemos dejar de avanzar en un tipo de agricultura que sea capaz de enfrentar todos estos problemas y estas crisis que tenemos y entender que en el mundo del mañana necesitamos que los niños ya no se acuesten con hambre, que los agricultores puedan producir felices los campos y que la agricultura realmente sea para responder a los intereses de la alimentación de todo el mundo. Así que completamente invitados, el 16 de octubre empieza, es del 16 al 19 de octubre, en San Salvador, El Salvador, y los esperaremos con mucho cariño a todos, ¿no? A todos los que quieran sumarse a esta iniciativa. Richard Intriago, PhD en agroecología, nos acompañó esta mañana en este inicio de semana en nuestro espacio de entrevistas de opinión a fondo. Que tenga un excelente día. Gracias por su aporte. Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer estar aquí. Un abrazo, que pase muy bien. Nosotros